Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. En este domingo celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo, dos grandes apóstoles y columnas de la Iglesia, testigos de la fe y del amor de Cristo. Pedro, elegido por Jesús y constituido en piedra y fundamento de la Iglesia, y Pablo, enviado por el resucitado para llevar la fe cristiana a los no judíos, para que todos formaran un único pueblo. Al celebrar esta solemnidad, recordamos especialmente al Papa León, obispo de Roma y sucesor del apóstol Pedro, y pedimos al Señor que lo siga sosteniendo en esta importante y difícil misión que le ha encomendado, como miembros de un único rebaño apacentado por un mismo pastor. Unamos nuestros corazones y nuestras voces y cantemos juntos para iniciar esta celebración. Ante ti, Señor, ante ti, Señor, mi alma levantaré. mi alma levantaré. Ante ti, Señor, ante ti, Señor, mi alma levantaré. mi alma levantaré. Oh, mi Dios, Oh, mi Dios, confío en ti. confío en ti. Yo te alabo, Señor. Yo te adoro, Señor. Oh, mi Dios. Yo te alabo, Señor. Yo te adoro, Señor. Oh, mi Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este domingo 29 nosotros celebramos la gran solemnidad de San Pedro y de San Pablo, los dos grandes apóstoles que son la columna de nuestra iglesia, por eso los celebramos juntos. Pedro, que significa la doctrina, la enseñanza, y Pablo al mismo tiempo, que significa el carisma, el dinamismo. Es lo que nos mueve justamente para anunciar el Evangelio. Ay de mí si no evangelizase. Pero por otra parte, la doctrina, Pedro, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el enviado de Dios. Queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra Eucaristía. Vamos a pedir la intercesión de estos grandes santos de la Iglesia, que son las columnas vertebrales de nuestra fe, para que nosotros también nos formemos con los principios, reglas y valores, y sobre todo también después podamos evangelizar y anunciar a Jesucristo en el seguimiento suyo. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ore por Yaku, Bereko, Ore ya.
kubereko oreyara. Ore por Yahu, Verico, Jesucristo. Ore por Yahu bereko Jesucristo. Ore por Yahu bereko oreyara. Ore por Yahu bereko oreyara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios y en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor por tu inmensa gloria. Te alabamos, Te bendecimos te adoramos, por tu inmensa gloria. te glorificamos, Te damos gracias, Rey celestial, Señor Dios. Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios. Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. atiende nuestras súplicas, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Señor, Solo tú el Altísimo, Jesucristo, Rey celestial. Rey celestial, Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén. 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 Oración. Dios nuestro, que nos alegras en la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, concede a tu iglesia que se mantenga siempre fiel a las enseñanzas
de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, también hizo arrestar a Pedro. Eran los días de los panes ácimos. Después de arrestarlo, lo hizo encarcelar poniéndolo bajo la custodia de 4 relevos de guardia, de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer, atado con 2 cadenas, y los otros centinelas vigilaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y una luz resplandeció en el calabozo. El ángel sacudió a Pedro y lo hizo levantar diciéndole: «Levántate rápido». Entonces las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel le dijo: «Tienes que ponerte el cinturón y las sandalias». Y Pedro lo hizo. Después le dijo: «Cúbrete con el manto y sígueme». Pedro salió y lo seguía. No se daba cuenta que era cierto lo que estaba sucediendo por intervención del ángel, sino que creía tener una visión. Pasaron así el primero y el segundo puesto de guardia, y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y anduvieron hasta el extremo de una calle, y enseguida el ángel se alejó de él. Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel y me libró de las manos de Herodes y de todo cuanto esperaba el pueblo judío». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. El Señor me libró de todos mis temores. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor. Él me respondió y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. El Señor me libró de todos mis temores.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, ya estoy a punto de ser derramado como una libación y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate. Concluí mi carrera, conservé la fe. Y ya está preparada para mí la corona de justicia, que el Señor como justo juez me dará en ese día, y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. El Señor estuvo a mi lado, dándome fuerzas, para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a oídos de todos los paganos. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará hasta que entre en su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Resucitó, resucitó, aleluya, aleluya, la muerte. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó, resucitó. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes les preguntó: ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy entonces estamos celebrando esta gran solemnidad, San Pedro y San Pablo, apóstoles. Y aquí escuchamos, ¿verdad?, este evangelio tan lindo, la pregunta que Jesús le está haciendo. Allá, bien arriba, estamos leyendo de San Mateo, desde Cesarea de Filipo, y de ahí comienza todo el evangelio. Desde aquí entonces estamos haciendo un camino hacia la pasión, muerte y resurrección, porque al final llegaremos a lo esencial, la cúspide, la cumbre, ¿verdad?, del camino de Jesús será su entrega, pasión, muerte, pero sobre todo la resurrección del Señor. Y en este camino, para comenzar, lo primero que hacemos y la pregunta, si es que nosotros le vamos a seguir y nos vamos a comprometer con el Señor, es la de ¿qué dice la gente primero? Mai, ven ascendiendo, va la vendúa, va oye, va igual. Y entonces algunos comienzan a responderle, ¿verdad? Unos dicen que eres Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Muy bien. Pero ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quién dicen que soy? ¿Quién dicen que soy? En este domingo, en esta solemnidad, queridos amigos, cuando nosotros miramos a Pedro y Pablo, estos son dos grandes personajes y recordemos que son los pilares de nuestra vida cristiana. Pedro, que significa la doctrina, digamos así. Pedro, que significa la columna vertebral de nuestra iglesia como tal. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero para eso entonces nos pregunta el Señor, Mabio Shende en Guaná, ¿verdad? Porque en la medida en que nosotros conocemos a Jesucristo, también nosotros después nos vamos a comprometer con, entre comillas, con la doctrina del Señor. Cuando estoy hablando de doctrina, queridos amigos, son las enseñanzas del Evangelio, la honestidad, el amor, los principios, lo que tiene que ser después un sacramentum para nuestra propia vida. Sacramentum, sacramento quiere decir, pero ya, inapendere cobebo ya, que nosotros estamos viviendo. Entonces, la doctrina del Señor, que es la honestidad, el amor, el respeto, el cariño, todo lo que nosotros hacemos a favor de nuestra comunidad y nuestra preocupación por nuestra comunidad. Upeago ginala el aspecto doctrina. Peñandella ya poja, peñandella y cuamba, epa ya potas anañicotemea, lleva o ya picutu inde inande cutu hija inde será derecha poa hija. Porque tu conciencia ya te está diciendo porque vos sos capaz de entender. Esa es la significación de celebrar a Pedro. Y aquí está Pablo. No nos podemos quedar, queridos hermanos, simplemente con los brazos cruzados, como cuantas veces yo he dicho, ¿verdad? Diga tú, yo Pepe la ya petaña mañana, cora ay, entonces va a la bella poina. Pablo, ay de mí si no evangelizara. Pablo, así como Pedro, es la columna vertebral, los huesos, para dar esa, entre comillas, esa doctrina, como ya dijimos, los valores y principios del Evangelio, la enseñanza del Evangelio. Ahora entonces, Pablo, los músculos. Esto hay que mover, esto hay que dar a conocer. Ay de mí si no evangelizara. Upeachela agüero guatata hina, upeachela y cualcata entero etea, llevas a picuana, allí cuana. Esto es ser apóstol, es decir, ser enviado por el Señor. Esto es entusiasmarse con Jesucristo. Queridos amigos, aquí podemos mirar un poco y reflexionar el famoso libro de Leonardo Boff, Carisma y Poder. Pero vamos a mirarlo en forma positiva, porque el poder es la fuerza de que nosotros vivamos y estemos seguros de la doctrina de lo que el Señor nos da. El hueso, la estructura, la columna vertebral de nuestra vida, porque estamos seguros de aquello que nosotros queremos transmitir. Columna vertebral. Pero por otra parte, queridos hermanos, los músculos, es decir, la fuerza y la gracia de este Pablo que nos empuja, los músculos que hacen que nosotros salgamos para poder anunciar el Evangelio de Jesucristo. Qué linda solemnidad. Vamos a pedir esta gracia. No podemos vivir solos, por eso justamente celebramos a Pedro y Pablo juntos, columna vertebral y músculo para que estos huesos se puedan mover,
para que podamos evangelizar, pero con valores y principios, columna vertebral de lo que es una doctrina, pero no una doctrina memorizada o conocida de los papeles, sino que esa doctrina que nosotros lo hacemos parte de nuestra vida. Porque ñamoingue beñane apitu ube, ya guapu, ya yesa cuaye bajacoanga, ya cañan de la pisacuera bebé. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe en el Señor resucitado. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, y ahora presentamos ante el Señor nuestras intenciones. A cada oración respondemos: aumenta, Señor, nuestra fe, Aumenta, Señor, nuestra fe, para que el Santo Padre, el Papa León, gobierne a la Iglesia de Dios con la sabiduría del Espíritu y la firmeza de la fe apostólica. Oremos. aumenta, Señor, nuestra fe, Para que Dios, que envió a Pablo a anunciar la fe a todos los pueblos, envíe hoy también misioneros que proclamen el Evangelio en todos los rincones del mundo, especialmente en los lugares donde Dios aún no es conocido. Oremos. aumenta, Señor, nuestra fe, Para que nuestra vida, alentada por el testimonio de los apóstoles Pedro y Pablo, pueda transmitir una fe firme y la alegría en el testimonio del Evangelio y un gran amor al Señor y a su santa voluntad. Oremos. aumenta, Señor, nuestra fe, Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte. Oremos. aumenta, Señor, nuestra fe. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Mira esta ofrenda, mírala, Señor. Todo te ofrecemos para unirnos más. Porque tu misa es nuestra misa. Porque tu vida es nuestra vida. Porque tu misa es nuestra misa. Porque tu vida es nuestra vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración.
Te pedimos, Señor, que la oración de los apóstoles acompañe las ofrendas que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en los apóstoles San Pedro y San Pablo nos das un motivo de gran alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo, el insigne maestro que la interpretó. Aquel formó la primera iglesia con el resto de Israel. Este la extendió entre los paganos llamados a la fe. Ambos congregaron por diversos caminos a la única familia de Cristo y coronados por un mismo martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con los santos y los ángeles, te alabamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo es el Señor Dios del universo, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita auxiliadora, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe, con mucha confianza, decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañal de llana obeșana reipeava agai para păgue ore poria cubereco. Jesucristo, tu pañal de llana obeșana reipeava agai para păgue ore poria cubereco. Jesucristo, tu pañal de llana obeșana reipeava agai para păgue ore popăa pă. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
que la muerte vencida ya quedó. Resucitó. Aleluya. Aleluya. El Señor resucitó. Oración final. Padre y Señor nuestro, renovados por este sacramento, te pedimos la gracia de vivir de tal modo en tu iglesia que firmemente arraigados en el amor y perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, lleguemos a ser un solo corazón y una sola alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y dirigimos nuestra oración a nuestra mamita, a la Virgen, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Alégrate, reina del cielo, alégrate. Alégrate, reina del cielo, alégrate. Porque el Señor ha resucitado, alégrate. Porque el Señor ha resucitado, aleluya. Alégrate, reina del cielo, alégrate, reina del cielo, alégrate, 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 alégrate. Yo tengo una madre. Se llama María. María es la Virgen. Y es Madre de Dios. Yo cada mañana cuando me levanto la miro y le digo: María, te quiero por madre, por virgen y guapa también. María, te quiero por madre, por virgen y guapa también. Sí, 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 sí. María